Listo. El doctor Marco Morales es graduado con honores en la Universidad de San Francisco, Quito, en enero de 2005. Tiene un máster en Derecho Administrativo de la misma universidad. Como becario de la organización española Fundación Carolina, realizó el máster en Derecho de los Negocios de la Universidad San Francisco de Victoria y el Colegio de Abogados de Madrid en el 2009. Actualmente está realizando su PhD en la Universidad de La Coruña para el doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano. Ha sido abogado litigante de varias empresas públicas y privadas en el Ecuador. Es profesor de Derecho Público en cátedras de pregrado y posgrado por los últimos 17 años. Ha dictado múltiples seminarios nacionales e internacionales en el ámbito del derecho constitucional y administrativo. El tema que tocará el doctor en su exposición es el juicio de lesividad. Bienvenido, estimado doctor Marco Morales, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches a todos quienes están escuchando esta conferencia y nos están viendo, la mayoría de ustedes desde sus casas. Cuando me llamaron a preguntar si es que estaba disponible y me dijeron que era para hablar de la lesividad, dije con muchísimo gusto, porque es un tema que lamentablemente se ha prestado a muchas confusiones. Algunas de ellas aupadas por la misma jurisprudencia en un caso de la Corte Constitucional. Conversemos entonces de el proceso de lesividad. Para poder llegar al proceso de lesividad, tenemos que entenderle al acto administrativo qué es lo que éste busca, cuáles son sus características y cómo a través de un procedimiento de lesividad se podría llegar a desvirtuar una de estas características. Como ustedes conocen, el acto administrativo es esta forma que tiene la administración pública de pronunciar su voluntad para relacionarse con los particulares, ¿no es cierto? El Código Orgánico Administrativo, en el artículo 98, nos señala que es la declaración unilateral de la voluntad que en ejercicio de la función administrativa produce efectos particulares de forma directa o generales siempre y cuando se agote con su cumplimiento. Esta declaración unilateral de la voluntad de la administración pública siempre va a estar ligada a sus requisitos esenciales. Su competencia, es decir, la competencia del órgano que lo dicta, el objeto u objetivo del acto administrativo, la voluntad del acto, el procedimiento y su adecuada motivación. Y es que tenemos todos estos requisitos y esos requisitos son respetados, tenemos un acto administrativo válido. Este acto administrativo válido, a su vez, goza de varias características. Tenemos la presunción de legitimidad del acto administrativo, que nace justamente del deber del principio de legalidad, por el cual la administración pública solamente puede hacer lo que la Constitución y la ley le permiten, ¿no es cierto?, conforme lo que señala el artículo 226 del texto constitucional. Se entiende entonces en la lógica que si es que la administración pública actúa siempre apegado a derecho, todos los actos que de ella provengan también serán actos apegados a derecho. Por eso justamente la presunción de legitimidad del acto administrativo. Esta presunción de legitimidad del acto administrativo da paso a su siguiente característica, la ejecutividad del acto. ¿A qué se refiere este tema de la ejecutividad del acto? Que el acto, desde que se lo notifica, se lo debe cumplir. Lo cual es evidente, y esto es básicamente por dos cuestiones prácticas, ¿no es cierto? Primero, porque la administración pública en el ejercicio de su autotutela puede manifestar lo que es derecho, entonces una vez que le notifica al particular del acto administrativo, se entiende que ese acto administrativo es legal y por lo tanto debe cumplirse. A mí me notifican, yo me paso el semáforo en rojo, me notifican con la sanción a la infracción y se entiende que yo la debo cumplir. Boto basura en la calle, me notifican con la sanción por la infracción, se entiende que yo tengo que cumplir con la sanción. Entonces, el acto administrativo es ejecutivo porque se presume legítimo y se debe cumplir desde el que se lo notifica. La tercera característica del acto administrativo es que el acto administrativo es ejecutorio. ¿A qué se refiere
esta característica de ejecutoriedad, a que si es que yo no cumplo con lo ordenado, ¿no es cierto? Si es que yo no doy cumplimiento a lo que la autoridad pública me ha ordenado, la autoridad pública tiene la posibilidad de hacer el uso legítimo de la fuerza y obligarme al cumplimiento. Me dice, muy bien, usted no quiere cumplir, no pasa nada, yo le obligo a que cumpla. Y para obligarme a que cumpla tengo varios mecanismos, ¿no es cierto? Ejecución forzosa sobre el patrimonio a través de la coactiva, tengo la ejecución sustitutoria, por ejemplo, cuando, qué sé yo, me ordena que derroque una pared que construí sin autorización, yo no hago caso a lo que señala la administración pública, no pasa nada, la administración pública contrata a alguien más para que derroque, derrocará aquello y me cobrará a mí más del 20% todos los costos del derrocamiento. Y finalmente, si es que no hay alguien que pueda sustituir, podría obligarme a través de multas compulsorias o inclusive a través de la misma fuerza pública. Entonces tenemos como características, recuerden, legitimidad, ejecutividad, ejecutoriedad del acto. Como cuarta característica, tenemos a la estabilidad del acto administrativo. Cuarta característica, la estabilidad del acto administrativo. ¿Esto a qué se refiere? A que el acto administrativo debe durar en el tiempo y debe producir efectos. ¿Por qué? Porque se presume su legitimidad. Se entiende que la administración pública dictó el acto justamente para que produzca efectos y si este no iba a producir efectos, para obligar a su cumplimiento. Estas tres características que acabamos de ver en estos breves minutos, ¿no es cierto? Presunción de legitimidad, presunción de ejecutoriedad, ejecutoriedad, hacen que el acto administrativo tenga esta cuarta característica de estabilidad. El acto administrativo está llamado a producir efectos y entonces solamente podrá ser revocado o revisado siguiendo un debido procedimiento. Y ahí vamos a la quinta característica, que es la impugnabilidad de los actos. Todo acto administrativo, inclusive aquellos actos que son regulares, pueden ser impugnados. Esto como un mecanismo, como una fórmula que tiene tanto el particular como la administración pública, porque recordemos que la administración pública también puede impugnar el acto administrativo. Tanto el particular como la administración pública tienen esta posibilidad de impugnar el acto para desbaratar toda esta coraza de protecciones que significa la presunción de legitimidad, ejecutividad, ejecutoriedad y estabilidad del acto administrativo. ¿Por qué esta introducción? Porque cuando hablamos de la revocatoria del acto administrativo, debemos entender que estamos yéndonos en contra de la característica de estabilidad del acto administrativo. Y por ende nos estamos yendo en contra de las demás características. Es decir, lo que queremos es que o el acto administrativo no produzca efectos o deje de producir efectos. Durante mucho tiempo la doctrina trató de determinar fórmulas para que la administración pública pudiera revisar sus actos. Y básicamente estableció dos fórmulas o mecanismos. Primera fórmula o mecanismo, la revocatoria del acto administrativo. Segunda fórmula o mecanismo, la revisión del acto administrativo. Que uno diría, pero es lo mismo. Pues no, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque a través de la revocatoria, lo que se buscaba era dejar sin efectos el acto regular o aquel que tenga vicios subsanables. Y a través de la revisión se buscaba declarar la nulidad del acto con vicios justamente de nulidad. Y si ustedes observan en el DERJAFE, en la norma que podríamos decir de las primeras normas de derecho administrativo que existieron en nuestro país, a pesar de que es de reciente data, ¿no es cierto?, los años 90, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, un poco preveía ya estas posibilidades de revisión de los actos a través de un recurso extraordinario de revisión que podía presentar la misma autoridad o cualquier persona. Ese era un recurso en vía administrativa de acción completamente amplia. Es decir, cualquier persona podía presentar un recurso extraordinario de revisión si es que el acto administrativo tenía varios vicios, entre esos, por ejemplo,
los evidentes errores de hecho o de derecho que evidentemente están ligados a causales de nulidad del acto administrativo. Y entonces, sí existía una fórmula para revisar esta característica de estabilidad del acto administrativo. Ahora bien, como les digo, haciendo esta diferenciación entre un procedimiento para la revisión, que en este caso ya no es revisión, para un poco utilizar bien las palabras, y perdón, que a ratos yo también me confunda. Para la, diríamos, eliminación de la característica de estabilidad del acto, se establecieron entonces dos procedimientos de vía administrativa. Por una parte la revocatoria y por otra parte la revisión. Y eso un poco es lo que tenemos en nuestro código orgánico administrativo. Es decir, en el COA podemos observar que justamente lo que se ha buscado es diferenciar, por una parte, lo que es la extinción del acto administrativo a través de la vía de la revocatoria, y por otra parte, la extinción del acto administrativo a través de la vía de la nulidad. Si ustedes observan el artículo 103 del Código Orgánico Administrativo, el que señala cuáles son las causas de extinción del acto administrativo, van a observar que existe una diferenciación entre la primera posibilidad para que se extingan los actos del numeral primero del artículo 103, que señala que se da por razones de legitimidad cuando se declara su nulidad. Ese es el 1. Y el 2, el otro, la revocatoria en los casos previstos en este código. Entonces, son dos caminos distintos para que se extinga el acto administrativo. Cuando se busca que se declare su nulidad, ese es el 1, o cuando se busca que se lo revoque, ese es el otro. Simplemente para que no quede el tema un poco en el aire y no digan, esas son las dos únicas fórmulas de que se extingan el acto administrativo. No, efectivamente, el 103 señala las otras fórmulas de extinción. La que debería ser la fórmula más usual de extinción del acto administrativo, que es el cumplimiento de los efectos del acto, ¿no es cierto? El acto está llamado, como les decía yo, está llamado a que se cumpla sus efectos. Entonces, la primera posibilidad que debería existir para que se extinga el acto administrativo es justamente el cumplimiento de sus efectos. Y tenemos las otras, que son la caducidad, cuando existe un procedimiento de caducidad en donde la administración pública no ha actuado dentro del tiempo en un procedimiento de gravamen. Y también un tema de ejecución, cuando se ejecute el acto administrativo ligado justamente a la producción de sus efectos. Pero regresemos entonces a estas dos fórmulas de extinción del acto administrativo. La anulación del acto, la declaración de su nulidad, y la revocatoria del acto administrativo. Por una parte, la revisión del acto administrativo por motivos de legitimidad está ligado entonces a las causales de nulidad del acto administrativo. Si es que yo quiero revisar un acto, si es que yo quiero revisar el acto administrativo, lo deberé hacer siguiendo un procedimiento ordinario y enunciando justamente cuál es la causal de aquellas que tenemos en el 105 del Código Orgánico Administrativo, que permite que se declare la nulidad del acto administrativo. Entonces, si es que se llegase a dar cualquiera de las causales de nulidad del acto administrativo que están en el 105, ¿no es cierto? Que el acto administrativo sea contrario a la Constitución o a la ley, que, por ejemplo, exista desviación de poder, ¿no es cierto? De lo que recuerdo, el número 2 del artículo 105 señala justamente la teoría de la desviación de poder cuando se dicta un acto administrativo en contra de los fines para los cuales se otorgó la competencia. También puede ser que se haya otorgado sin competencia en razón de materia o territorio, o sin competencia en razón de tiempo, cuando el acto es gravoso para el particular, o cuando se dictan actuaciones imposibles, o cuando tengo un acto que ha sido
o ha nacido de un delito o produce un delito, cuando no está debidamente motivado o cuando no cumple con los requisitos básicos para que el mismo exista o para que se otorgue el derecho que daría ese acto administrativo. Si se cumple cualquiera de estos elementos, cualquiera de estas, perdón, causales, si se cumple cualquiera de estas causales de nulidad, pues tengo un acto nulo. Frente al acto nulo, lo que cabe es la revisión para que se declare su nulidad. Esa revisión puede darse o en vía de recurso o también de oficio. Y un tema interesante ahí con respecto de lo que señala el Código Orgánico Administrativo, esa revisión, cuando se produce de oficio, no tiene un tiempo máximo para que se la realice. Una cosa que podría causar inclusive en un momento determinado hasta un cierto miedo, ¿no es cierto? Porque no nos da un tiempo, pero si continuamos siguiendo el mismo 105, luego en el 106, nos señala que la administración pública puede anular de oficio el acto administrativo mediante el ejercicio de la potestad de revisión. Y no nos señala un tiempo máximo para hacerlo. Es decir, la revisión de oficio no tiene un tiempo, a distinto ya veremos de lo que sucede con la revocatoria del acto favorable. Y esto tiene su lógica en base a un principio general de derecho que es que lo nulo no genera derecho. ¿No es cierto? Es el principio general del derecho que lo nulo no genera derechos, le permite a la administración que aquello que no genera derechos, que no debería generar ningún efecto jurídico, pueda ser declarado nulo y retrotraer sus efectos desde el momento en que efectivamente esa nulidad se produjo. Por otro lado, tenemos en cambio la revocatoria de los actos regulares. ¿Cuáles son los actos regulares? Aquel que no ha sido dictado con ningún vicio, aquel que no sufre ninguna causal de nulidad del acto, aquel que es perfecto o que tiene vicios convalidables. ¿Por qué? O que tiene vicios convalidables porque se entiende que los vicios que tiene el acto administrativo fueron producto justamente de errores menores de la administración que pueden ser subsanados y que deberían ser subsanados. Ahora, ¿por qué en un momento determinado un acto que sí es legal, que sí siguió el debido procedimiento, que sí fue dictado conforme a derecho, se lo va a revocar? Pues justamente, como señala la doctrina, por motivos de oportunidad frente al interés público. ¿A qué se refiere este tema de el motivo de oportunidad frente al interés público? A que las circunstancias, los hechos frente a lo que la administración pública buscaba han cambiado y que por lo tanto ya ese acto resulta inconveniente a el interés público. Y claro, ahí en la revisión del acto regular tengo yo un problema. ¿Por qué? Porque recordemos justamente que estas características, legitimidad, ejecutividad, ejecutoriedad, estabilidad del acto, no son características del acto administrativo solamente para los particulares. Esas son características del acto administrativo que también deben ser respetadas por la entidad pública. Es decir, el acto administrativo también goza de presunción de legitimidad para la administración, también debe producir efectos. La administración pública tiene la obligación de hacerlos que se cumplan y debe buscar que permanezca en el tiempo. Y de pronto la administración se topa con la necesidad de decir, ah, no, este acto ahora es lesivo al interés público. ¿Por qué en un momento puede un acto administrativo llegar a ser lesivo al interés público? Y ahí es más fácil entender la doctrina con varios ejemplos. Supongamos que en el Estado ecuatoriano tenemos
un candidato a presidente de la República que llega con toda una campaña en la que propugna un estado libre, por ejemplo, de minería. Dice, vamos a ser un Ecuador libre de minería, no vamos a explotar los recursos naturales no renovables, vamos a eliminar la exploración y explotación de hidrocarburos, la exploración y explotación de material metálico que pueda ser utilizado para la explotación minera. Y llega, ¿no es cierto?, a la presidencia de la República con este discurso. Luego, una vez arribado a la presidencia, manda una consulta popular diciendo, preguntando al pueblo ecuatoriano si es que el pueblo ecuatoriano está de acuerdo o no está de acuerdo con eliminar la minería del Ecuador. La consulta popular gana abrumadoramente. La gente en el Estado ecuatoriano se pronuncia diciendo que el Ecuador tiene que dejar de ser un país minero. En base a ello, tenemos que ya sería contrario al interés público la minería. Pero tenemos ya otorgados permisos, tenemos otorgados ya concesiones mineras, tenemos ya algunos actos administrativos entregados, ¿no es cierto?, que están produciendo efectos y que ahora ya serían considerados lesivos al interés público. Pero cuando fueron entregados legalmente, es decir, no, aquí no existieron vulneraciones de derechos ni de procedimiento, no es que por ahí tengo un acto de alguna adjudicación o concesión minera que haya adolecido de algún vicio, no, estamos hablando de actos completamente regulares que siguieron todo el procedimiento para su expedición y que así fueron expedidos. Pero que, dadas las circunstancias con respecto a lo que quiere la población, ya ahora se observan inadecuados. Y entonces, a aquella persona, aquel individuo o particular, que puede ser persona natural o persona jurídica, al que yo le otorgué un derecho a través de un acto completamente legítimo, tiene derecho a que se le indemnice por revocarle, por quitarle ese derecho. ¿Por qué puede la administración pública quitarle ese derecho? Porque recordemos, la Constitución señala que se privilegiará el interés público, el interés colectivo, el interés general, frente al interés individual. Si observamos el artículo 3, número 1 del texto constitucional, que señala que el principal deber que tiene el Estado es la garantía de los derechos, observaremos que, si bien es cierto, es una garantía la protección de los derechos, también se señala en el texto constitucional que se privilegiará el interés general sobre el particular. Y aquí tengo una persona que tiene un derecho de explotación, por ejemplo, en el caso que les he puesto de ejemplo, de explotación minera, frente a un interés público contrario a exploración y explotación de minas. El interés público gana y le tengo que quitar ese derecho que yo como administración pública le di. Pero claro, no puedo ser tampoco un vulnerador de derechos como administración. Si es que yo le quito un derecho, tengo que indemnizarle. Muy similar a lo que ocurre cuando yo, por ejemplo, declaro de utilidad pública una determinada propiedad para luego ser utilizada esa propiedad con un fin público. ¿Puede oponerse el particular a la declaratoria de utilidad pública si está bien realizada? No, no puede. No puede decir, no, pero lo que pasa es que esta hacienda ha sido desde mis tatarabuelos de la familia y nunca le hemos querido vender y vamos a hacer hasta lo imposible para que la administración pública no la tenga. Podrá usted querer todo lo que usted desee, pero frente al interés público nadie se puede oponer. Y entonces, si es que por ahí quiero que pase una carretera, o si quiero ahí construir un hospital, o una universidad, o una escuela, lo que sea, puede efectivamente a usted quitarle el derecho de propiedad. Porque lo que estoy haciendo con la declaratoria de utilidad pública justamente es quitándole el derecho de propiedad. Y si usted se opone y no llega a un acuerdo conmigo para firmar una compra-venta, no pasa nada, vamos al juicio de expropiación, en donde lo que se establece es un precio de indemnización por la propiedad. Algo similar, no es, ojo, no es igual.
la idea detrás de la revocatoria de los actos favorables tiene algo de símil con el proceso de declaratoria de utilidad pública y expropiación. Básicamente lo que le dice es, si yo le otorgué a usted un derecho a través de un acto administrativo, ese acto administrativo, los fundamentos de ese acto administrativo ahora han variado, hacen que ese acto administrativo en la actualidad sea lesivo al interés público, y al ser lesivo al interés público tengo que quitarle a usted ese derecho para privilegiar el interés general. Pero como yo sé que yo le di ese derecho y es legal que yo le haya dado ese derecho, tengo que indemnizarle por haberle quitado ese derecho. Ok. ¿Puede la administración pública revocar un acto desfavorable? Sí, sí existe la posibilidad de la administración pública de revocar un acto desfavorable. Es decir, puede ser un acto de gravamen, como el mismo ejemplo de la declaratoria de utilidad pública. Yo declaré de utilidad pública su predio para construir ahí un hospital. Luego me doy cuenta que ese hospital no era necesario y simplemente revoco la declaratoria de utilidad pública. En ese caso, evidentemente, no indemnizo. ¿Por qué? Porque no hay derechos generados, pues. Ahora, en unos 10 minutos, porque quiero dejar espacio a preguntas, en unos 10 minutos vamos a ir al tema de la discusión. Una vez que yo, como administración pública, observo que el acto es lesivo, tengo que declararlo como tal. Pero claro, para proteger los derechos del particular al que yo le di ese derecho a través de un acto que se presume legítimo, que es ejecutivo, ejecutorio y estable, tengo que elevar, casi es, entre comillas, es como elevar en consulta, ¿no es cierto? La demanda, la acción de lesividad es casi como ponerle en consulta del juez del Tribunal Contencioso Administrativo si es que lo que yo estoy haciendo como administración pública, si esta declaratoria de lesividad de declarar lesivo ese acto es adecuado, y que determine cuál es la indemnización que deberá el particular recibir por esa declaratoria de lesividad y por retirarle, por quitarle ese derecho que yo le había entregado. Eso de ahí, dado que frente a la administración pública también existe esta presunción de legitimidad del acto, la segunda fase con respecto a la lesividad, propiamente ya lo que se podría llamar el juicio de lesividad, es materia de los tribunales de lo contencioso administrativo. ¿Esto por qué? Para resguardar justamente el derecho del particular a que el acto administrativo regular no sea revocado en cualquier momento por cualquier persona. De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, el acto administrativo regular, aquel que ha sido dictado sin vulneración o que haya contenido vicios solamente convalidables, se lo puede revocar hasta un máximo de 3 años luego de su notificación. Es decir, la administración pública, si es que se ha pasado más de ese tiempo, ya no lo podría revocar. A diferencia del acto administrativo nulo que puede ser revisado en cualquier momento. De acuerdo al artículo 115 del Código Orgánico Administrativo, que establece cuál es la procedencia de la revocatoria del acto favorable, señala de manera clara que la revocatoria cabe en contra de los actos que sean legítimos o que contengan vicios convalidables. Y el artículo 116 señala que no podrá efectuarse dicha revocatoria si han transcurrido más de 3 años desde que se notificó el acto. ¿Por qué? Porque aquí tengo un acto legítimo que está llamado a que produzca efectos al que goza de la seguridad jurídica y confianza legítima que debe brindar la administración pública en sus actuaciones. Ahora, ¿cuál es la confusión? Lamentablemente, una sentencia de la Corte Constitucional que se manifestó como jurisprudencia vinculante inclusive. En el caso 0290-10-EP, la Corte Constitucional señaló que para los casos
en donde los servidores públicos habían obtenido nombramientos de forma ilegal, la administración pública no podía revocar inmediatamente el acto administrativo sin seguir un proceso de lesividad. Y ahí, como señalo, lamentablemente la Corte Constitucional confundió lo que es la revocatoria con lo que es la revisión por un problema que también nació de las mismas entidades públicas que estaban haciendo este procedimiento. Ejemplos. Soy alcalde de un municipio pequeño del país. Estoy por terminar mi periodo y no he sido reelecto. A fin de congraciarme con aquellos que me apoyaron en mi gestión, se me ocurre otorgarles nombramientos definitivos sin realizar ningún procedimiento de concursos de méritos y oposición. Pero les entrego, así tengo usted el nombramiento. Esos actos administrativos gozan de la presunción de legitimidad, ejecutividad, ejecutoriedad, estabilidad de los actos administrativos. Cambia la administración, al mes o dos de ingresada la nueva administración, llegaba el nuevo alcalde y decía, no, esos actos son nulos. Declárese la nulidad de los actos, sin seguir un procedimiento, sin hacer un procedimiento ordinario de revisión, sin más, siguiendo un poco esas potestades que les permitía el COTAD de la revocatoria de los actos, decían, revóquese el acto por su nulidad. A través de algunas acciones constitucionales se impugnaron esas revocatorias evidentemente ilegales, pero no porque no podía el municipio revisar esos actos nulos, sino por el procedimiento, porque no hubo ningún procedimiento. Y ahí es cuando la Corte Constitucional cae en confusión. Y dice, sí, se necesita el procedimiento de lesividad para revocar estos actos. Oigan, no. El procedimiento de lesividad se da para los actos regulares cuando lo que yo quiero es indemnizar frente al acto favorable. Y si no hay indemnización solamente es porque el acto ha sido de gravamen. Si es que existe algún vicio de nulidad, como en esos ejemplos y como el ejemplo del caso que llegó a la Corte Constitucional, si es que existe algún vicio de nulidad, lo que corresponde es la revisión del acto, porque es un principio general del derecho que lo nulo no produce efectos, lo nulo no genera derechos. Entonces no hay nada que yo tenga que indemnizar. No puedo yo decir que voy a revocar a través de un procedimiento de lesividad un acto ilegal. Porque ¿qué es lo que voy a indemnizar frente al acto ilegal? ¿Qué es lo que voy a indemnizar frente al acto nulo? Por ahí habían algunos colegas que me decían, oye Marco, pero ¿y entonces el servidor público que recibió ese nombramiento, que estuvo trabajando durante meses, luego va a tener que devolver todos los haberes percibidos por ese trabajo? No, pues. Son cosas distintas. Finalmente, el servidor público estaba trabajando, efectivamente, estaba prestando un servicio y recordemos que la Constitución señala claramente que no existe tal cosa como el trabajo gratuito. Entonces, no es que tiene que devolver aquello. Además, recordemos que las nulidades no necesariamente se hacen extensivas a otros actos administrativos. Normalmente la nulidad se mantiene solamente en aquel acto nulo. Brevemente, acuérdense ustedes de aquel gerente del Banco Central que no tenía el título necesario para poder haber sido gerente. Sin embargo, durante muchos meses, creo que fue inclusive años, fue gerente y todos esos actos produjeron efectos, porque evidentemente no hubo una transmisión de la nulidad de su nombramiento frente a la nulidad de sus actuaciones. Entonces, son cosas distintas y no habría que confundirlas. Gracias a Dios, por suerte, la Corte Nacional de Justicia ya un poco ha ido encaminando frente a lo que señala el Código Orgánico Administrativo, cuál es la jurisprudencia adecuada en el ámbito del derecho administrativo. Si es que yo tengo un acto administrativo legítimo, regular, que fue dictado apegado a derecho, siguiendo el procedimiento, y ahora resulta que es lesivo al interés público, cabe la acción de lesividad que se sigue después de haber declarado lesivo el acto en vía administrativa. Pero eso para los actos regulares o con vicios convalidables.
Si por otra parte el acto administrativo tiene una causal de nulidad del acto, lo que cabe es la impugnación de ese acto a través de un recurso extraordinario de revisión o a través de un recurso de apelación, o la revisión de oficio del acto, artículo 106 del COA. Potestad de autotutela de la administración. La administración tiene como principal objetivo justamente el control de legalidad también en el ámbito de la vía administrativa. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Observar que hay la nulidad, iniciar un procedimiento. Ahora, por favor, quienes me escuchan, si es que a alguien se le está ocurriendo por ahí ir a declarar la nulidad de actos que son ilegales, hay que seguir un procedimiento, hay que seguir el procedimiento ordinario. Yo le tengo que notificar a aquella persona a la cual ese acto le produjo efectos, le tengo que notificar y tengo que decirle, mire, ese acto que usted está teniendo, que le otorga estos derechos, es un acto nulo por esto, 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 esto. Defiéndase, demuéstrame usted, porque finalmente la presunción de legitimidad de los actos es una presunción. A la administración pública le toca también desvirtuar esa presunción. Tiene que decir cómo, por qué razón ese acto que estaba produciendo efectos ya no lo va a producir. ¿Cuál es la causal de nulidad? Y tiene que probarla, al igual que en ocasiones de particular nos toca en un contencioso administrativo ir a probar la nulidad del acto. Lo mismo tiene que hacer la administración pública en un procedimiento ordinario en vía administrativa. Y una vez que ha agotado todo el procedimiento, y una vez que ha demostrado efectivamente que existe el vicio de nulidad, pues se declara nulidad y se extingue el acto administrativo. Y se entiende que ese acto nunca existió a los ojos del derecho. Por lo tanto, no cabe ninguna indemnización, pero tampoco es que yo le tengo que hacer, por ejemplo, en el caso de los servidores públicos, yo no tengo que hacer que devuelva el dinero. Ahí, lamentablemente, con el tema de los servidores públicos, no me meto mucho porque, como les digo, todavía hay esa jurisprudencia de la Corte Constitucional, esa jurisprudencia todavía es vinculante. Ojalá la Corte en un futuro no muy lejano revierte esa jurisprudencia por ser contraria a la doctrina del derecho administrativo actual y contraria a nuestro ordenamiento jurídico administrativo. Es decir, es cuestión de leer simplemente el Código Orgánico Administrativo, artículos 105 y 106 del COA, artículos 115 y 116 del COA, y me queda clarísimo que la revisión es para los actos nulos y la revocatoria es para los actos legítimos. Espero que no les haya cansado mucho, espero que no les haya dado demasiadas vueltas. Perdón si es que he sido muy repetitivo, pero la idea justo es que les quede estos conceptos claros y que no les pase como le pasó a la Corte Constitucional, que confundió la posibilidad de la revisión de oficio con la revocatoria de los actos favorables a través de lesividad y ordenó que se haga un procedimiento de lesividad cuando en realidad lo que tenía que ordenar es que se haga un procedimiento ordinario cuando los actos son nulos. Sí se necesita de procedimiento, no se puede declarar solamente la nulidad. Sí se necesita de un procedimiento, pero del acto nulo el procedimiento es la revisión de oficio, del acto regular es la revocatoria que luego deberá llegar a una lesividad ante el contencioso administrativo. Hasta aquí quiero terminar porque espero que por ahí hayan preguntas y prefiero absolver las preguntas, las dudas que existan. Veo que hay una pregunta inclusive en el chat. Entonces, hasta ahí, muchísimas gracias, Fernando, la intervención y dejo abierto a preguntas que puede existir del foro y también voy a permitirme leer la pregunta que está en el chat para luego contestarla. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor, por tan clara ponencia que nos ha brindado el día de hoy, en esta tarde. Estimados cursantes, los que estén acá en la sala azul pueden levantar la mano o escribirlas en el chat sus preguntas que vayan a realizar a nuestro expositor. De redes sociales, doctor, nos preguntan, dice, ¿cómo se establece que el acto afecta el interés público para evitar la arbitrariedad? A ver, ahí es un tema de adecuada motivación. Lamentablemente tenemos un concepto jurídico indeterminado, ¿no es cierto?, que cada administración pública deberá determinar. ¿Qué es aquello que es lesivo al interés público? Pues caso por caso. Yo les he puesto aquí un ejemplo. El tema, por ejemplo, podría ser el tema de la minería o podríamos en un momento determinado decir, ¿saben qué? Qué sé yo, no se van a otorgar más permisos de construcción en áreas cercanas a las áreas rurales de las ciudades. O cualquier
cosa que en un momento determinado como sociedad, como conjunto, veamos inadecuado. Ahora, no puede la administración pública tampoco inventarse. Por eso es que para limitar esa arbitrariedad, primero una adecuada motivación, que luego va a ser revisada por el contencioso administrativo. El contencioso administrativo, como un controlador de la legalidad de la administración, será el que revise si es que esa declaratoria de legitimidad efectivamente es válida o no. Antes de ir a otra pregunta, Fernando, me voy a permitir contestar la pregunta que está en el chat. Ahí lo que están diciendo dice, una persona, el ejemplo, ¿no es cierto? Una persona construyó una casa en predio urbano hace 20 años. Los planos no fueron presentados del respectivo GAD. ¿En qué tiempo hay la caducidad o extinción si el GAD no ha actuado? Por lo tanto, podríamos considerar que hubo una omisión. ¿Y de qué manera podría el usuario legalizar los planos? Bueno, con respecto al tema urbano, es complicadísimo el asunto porque depende de cada municipio. Yo les puedo decir qué es lo que ocurre aquí en el municipio de Quito, que es el que conozco a más detalle. El municipio de Quito, con cierta periodicidad, normalmente cada 5 o 7 años, dicta una moratoria frente a las construcciones sin permisos. Dice, ¿saben que todo lo que se haya construido hace más de 10 años se va a entender como legalizado siempre y cuando haya sido construido siguiendo las ordenanzas que existían al momento de la construcción? Un tema importante con respecto a la legalización de construcciones en el municipio de Quito es que esta moratoria que ha existido frente a las construcciones realizadas sin permisos de construcción se ha dado siempre y cuando esa construcción sí haya cumplido con la normativa. Es decir, no necesariamente fui y saqué el permiso en el municipio, pero sí cumplía con la normativa. Y entonces aquí en Quito lo que se hace solamente es un trámite de, se conoce como regularización. Se dice, vea, aquí yo tengo mi propiedad, aquí están los planos, aquí está el predio. Yo al momento en que construí, sí podía construir sobre este predio con estas dimensiones, con estas características, con tantos baños, tantos cuartos, tantos parqueos. Y por favor, regístreme nada más que esta casa sí es adecuada. Ahora, hay muchas otras, muchísimas en el municipio de Quito. Yo me atrevería a decir que miles de construcciones que no cumplen con la normativa arquitectónica de ningún momento. En ese caso, el municipio sí podría ir y empezar procedimientos sancionadores en contra de esas construcciones y en un momento determinado, inclusive si es que esas construcciones ponen en riesgo la vida de las personas, ordenar su derrocamiento. Es decir, el solo paso del tiempo no hace que la administración pública no pueda sancionar. Finalmente, esas construcciones existen y nunca existió un permiso. Entonces, dependiendo de, ¿no es cierto? Como digo, dependiendo de si es que la persona sí cumplía con la normativa o no cumplía con la normativa, en el caso de Quito, en ocasiones no tendrá ningún problema con quedarse con la casa y no existirá tampoco ningún motivo de sanción, y en otras ocasiones sí podría existir un motivo de sanción y sí le podrían derrocar la casa. Bien, muchísimas gracias, doctor. José Marco Cajamarca desde Facebook nos dice, excelente ponencia, doctor Morales. José Campoverde nos dice, cuando se inicia de manera injusta un sumario administrativo, ¿qué acción cabe? Bueno, a ver, si es que yo inicio un sumario administrativo de una manera injusta, se entendería en base a lo que ahora ocurre con los procedimientos disciplinarios, que no va a poder pasar el filtro del Ministerio de Trabajo. Recordemos que ya desde hace un par de años ya los sumarios administrativos no son llevados a cabo por cada entidad pública, sino que en un momento determinado ya llega el procedimiento al Ministerio de Trabajo. Y ahí justamente es donde se observa si es que existe o no existe el fundamento para. Si es que aún así el Ministerio continúa con el procedimiento sancionador, pues tengo tanto la vía constitucional como la vía contenciosa administrativa para irme en contra de ese acto que puede ser o vulneratorio de derechos constitucionales o vulneratorio de derechos subjetivos o ambos. Bien, gracias, doctor. Tenemos la mano levantada acá de Donny Alan Flores, tiene el uso de la palabra. Buenas noches, doctor Morales. Siguiendo la línea de la explicación que usted hacía sobre la declaratoria de utilidad pública y el juicio de expropiación, quisiera consultar un caso en particular. ¿Qué sucede en aquellos casos en que
hace más de una década o dos décadas, la administración pública emitió un acto administrativo de declaratoria de utilidad pública, pero nunca ocupó realmente el lugar ni se hizo el correspondiente trámite de inscripción de la declaratoria de utilidad pública. Sin embargo, el particular realizó o interpuso una acción de daños y perjuicios en contra de la administración pública y la obtuvo a su favor. En este caso, ¿cuál sería la vía adecuada de la administración para probar realmente que nunca utilizó ese bien, no lo confiscó realmente y no obtuvo ningún beneficio? A ver, ahí, bueno, habría que revisar los documentos para dar una opinión debidamente informada, pero brevemente de los hechos relatados. Lo lógico frente a la administración es que se hubiera podido defender adecuadamente en el proceso de daños y perjuicios. Si es que no lo llegó a hacer, lamentablemente, y ahí tenemos cosa juzgada. Ahora, ¿cómo debía haber realizado la prueba la administración pública? Determinando bien primero qué tipo de acto era, si es que solamente, porque recordemos que en este proceso, ¿no es cierto?, hay ocasiones en donde yo no llego a la declaratoria de utilidad pública, sino que primero hago un planeamiento de una posible utilización de un predio y lo que hago solamente es decir, miren, en ese predio posiblemente en un futuro yo vaya a hacer algo y señalo una afectación al predio, que es distinto a la declaratoria de utilidad pública. Entonces, habrá que ver si es que fue una afectación al predio, si es una declaratoria de utilidad pública y si es que existió o no la expropiación. Ahora, si es que existió la declaratoria de utilidad pública y nunca se ocupó, pues no había necesidad de ningún tipo de indemnización. Si es que yo no le ocupo al predio, todavía no, ese simplemente tiene un gravamen que sí permite la venta, sino que la persona que compra el predio tiene que saber que en cualquier momento le pueden expropiar. No hay una afectación sobre la propiedad, pero no es, ya no ha sido todavía transferida. Entonces, me parece un poco extraño que la administración pública no haya podido demostrar aquello frente al juez, pero si es que ya el juez decidió que sí existió daño, pues ya nada. Gracias, doctor. Bien, doctor, dice María Durán desde redes sociales. Si se emitió un nombramiento definitivo en base a una acción de protección de primera instancia que ordenaba que se emita tal nombramiento y en segunda instancia se revoca la sentencia de primera instancia, ¿qué acción cabe? Bueno, ahí justamente lo que cabe es la revisión del acto administrativo, porque no tendría yo, si es que no hubo concurso, se entendería que no hubo concurso de méritos de oposición, porque lo que se otorgó fue un nombramiento justamente por sentencia, y esa sentencia ya no existe. Tengo un acto administrativo que no cumple con los requisitos necesarios para haber sido otorgado, que si ustedes observan el artículo 105 del Código Orgánico Administrativo, en su último inciso justamente señala que son nulos los actos administrativos que no cumplen con los requisitos necesarios para que hubieran sido otorgados. Entonces tengo una causal de nulidad. Lo que hago es una revisión de oficio. Lo que tengo que hacer es una revisión relativamente breve de oficio, es notificarle, decir, mire, ya se revocó el acto, más allá de que podría yo a través de la ejecución. Me parece un poco ilógico que no, el juez de instancia no, en la ejecución no haya dicho, ¿saben qué? Queda sin efectos todo lo que se ordenó, por lo tanto, quítese el nombramiento, pero si es que no se lo ha hecho aún, y si es que ya no es posible que se lo haga, fácilmente la revisión de oficio puede ser una salida. Bien, muchas gracias, doctor. Tenemos acá en chat también una pregunta de Zoom. Dice Antonella Gil Betancourt, buenas noches, doctor. Gracias por su ponencia. Primero, respecto a la lesividad, ¿con base en qué parámetros el Tribunal Contencioso Administrativo fija un valor indemnizatorio? Segundo, ¿existiría una fundamentación jurídica por la cual en algunos casos el Tribunal Contencioso Administrativo no fije un valor indemnizatorio, como sucedió en varios casos de las personas de nacionalidad cubana en el 2013 aproximadamente? Ok, la indemnización tiene que cubrir los daños ocasionados, el daño emergente, más no el lucro cesante. Por ejemplo, en el ejemplo que les ponía yo de las mineras, ¿cierto? Tengo inversiones realizadas no amortizadas, invertí dinero ahí que todavía no he recuperado, pues me tiene que indemnizar
todo el dinero que yo tengo invertido ahí me tienen que devolver. No se indemniza en el proceso de lesividad, no se indemniza por el lucro cesante, no se indemniza porque lo que va, por lo que podría suceder a futuro, porque justamente los actos administrativos son precarios. La administración pública, si bien es cierto, otorga un acto para que se genere una estabilidad, en un momento determinado el pueblo soberano puede tomar decisiones distintas y los actos pueden resultar lesivos. Por lo tanto, se los puede revocar y ya no producen efectos a futuro. Entonces, el lucro cesante no se indemniza. ¿Qué pasa con un montón de casos? No solamente el caso de las personas cubanas de las que se les dio nacionalidad ecuatoriana y luego se las revocó, sino también muchas otras nacionalidades que obtuvieron una nacionalidad de manera irregular. Es justamente, si bien es cierto, se siguió un procedimiento de lesividad que no tenía que haberse seguido, se siguió un procedimiento de lesividad, pero el contencioso observó que justamente estos actos en realidad no eran regulares, sino eran irregulares. Los actos tenían vicios de nulidad. Y si un acto administrativo tiene vicios de nulidad, quiere decir que es nulo. Lo nulo no genera derechos, por lo tanto, no da un derecho indemnizatorio. Ahí simplemente lo que se hace es revocar el acto, señalando que hubo ese vicio de ilegalidad. Lo que hubiera sido adecuado es que desde un inicio se declare, se haga la revisión de oficio del acto, se declare su nulidad y ya el acto simplemente dejaba de existir. No cabe la indemnización frente a actos administrativos que no pueden producir derechos. Bien, muchas gracias, estimado doctor. En redes sociales nos dice Rosidal Emanuel. En lo policial, cuando se inicia un sumario, se sanciona con destitución, con una falta disciplinaria que no encuadra con la falta imputada. El ministerio, ante un recurso de apelación, ratifica la decisión de destitución, pese a saber que fue ilegal. ¿Qué tipo de acto o juicio se podría llevar contra el delegado de inspectoría y ministerio, cuando ya A ver, existe el reintegro de la autoridad? o sea, si es que yo ya tengo una sentencia o que ha ordenado el reintegro o que ha declarado ese acto de destitución nulo, puede iniciar una demanda de daños y perjuicios. Si el reintegro fue a través de una acción de protección, pues ahí recordemos que existe una reparación integral y ahí en este proceso tenía que haberse reparado tanto el daño material como el daño inmaterial. Ya tenía que haberse reparado también el daño moral que se ocasiona por un acto administrativo nulo. Si es que no fue así, si es que fue a través del contencioso, el contencioso administrativo es renuente a una indemnización por daño moral. Lo que tengo que hacer es iniciar otro proceso de daño moral justamente en contra de la entidad pública, demostrando cuál es el daño inmaterial que se ha ocasionado por el acto administrativo ilegal y buscar una adecuada indemnización por esa vía, a través justamente de una demanda de daños en contra de la administración. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor, por habernos acompañado el día de hoy con tan interesante y clara ponencia. Es un honor para nosotros haberle tenido en este espacio académico. De igual manera, esperamos seguir contando con su participación en futuros eventos académicos. Le cedo el uso de la palabra para que pueda despedirse de la audiencia que nos sigue acá en Sarazún como en redes sociales. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Gracias a todos los que dieron un poco de su tiempo para estar aquí escuchándome, a quienes están en las redes sociales. Gracias por interesarse un poquito por el derecho administrativo y les invito a que me sigan por las redes sociales. Estoy siempre abierto a absorber sus consultas. Un fuerte abrazo a todos y una buena noche. Bien, muchísimas gracias, doctor. Una buena noche. Con todos ustedes, estimados cursantes, recordarles que las clases de aquí las volvemos a retomar el próximo día miércoles. Les deseamos un feliz descanso este fin de semana. Pueden revisar las clases que también permanecen grabadas, así que nos estaremos viendo el próximo miércoles. No se olviden también de visitar nuestra página web www.juristasdeecuador.com. Cualquier duda que tengan, háganos llegar y nosotros absolveremos sus dudas. Una muy buena noche con todos ustedes y un reparador descanso.